Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de En la Mira en este viernes, como todos los viernes, aquí por Cabo Mil y por cabovisión.tv. En YouTube también nos pueden seguir. Hoy saludo a mi amigo y compañero de todos los viernes, Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a otro programa, otra edición más de En la Mira, hoy con un nuevo grupo de invitados que comparten con nosotros esta situación de estar en la mira, a lo mejor un poco por ser periodistas en temas ambientales o por estar en la cuestión política o por estar en la cuestión social. Hoy tenemos pues el espacio para una joven periodista, colega, que está pues especializada y enfocada al medio ambiente. Ella es una profesional del periodismo de un medio que se llama Causa Natura Media, que están tanto en la Ciudad de México, en el estado de Yucatán y aquí en Baja California Sur, en La Paz, trabajando con temas ambientales. Y por eso la invitamos hoy para que nos diga, pues, qué es lo que piensa del periodismo ambiental y qué es lo que está haciendo ella en particular, pues, para dar a conocer asuntos que tienen que ver con nuestro medio ambiente, sin duda, algo muy importante, ya que, todos los días conocemos casos que puedan afectar a la comunidad y que tienen que ver con el mar, con la tierra, con pues, los desechos, como lo hemos hecho aquí, desechos sólidos, destino de los desechos sólidos y que afectan al medio ambiente. No se diga el tema de la energía y otros temas que hemos tratado de abordar a través de este programa. Hoy le presentamos a Daniela Reyes. Ella es una periodista de aquí de Baja California Sur, radicada en La Paz. Daniela, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y esperemos tener una interesante plática en el transcurso del programa. Oye, Muchas cuéntanos un gracias. poquito sobre el por qué te dedicas a esta profesión que implica también, pues, en muchos momentos afectar intereses individuales y de grupo, pero sobre todo el hecho de que tengas el interés de enfocarte a temas del medio ambiente. Pues como sudcaliforniana, ¿no? Paceña, nacida aquí, pues soy una persona que disfruta mucho, ¿no? De estos espacios como la playa, que disfruta de respirar un aire limpio, ¿no? Y yo veo como la necesidad de defender estos espacios, ¿no? O de amplificar las voces de las personas que defienden estos espacios de los cuales yo también disfruto como usuaria. Y de ahí como que surge este interés, ¿no? De empezar a incorporar temas ambientales en mi agenda. Yo empecé haciendo periodismo, pues, general, ¿no? O sea, del diarismo que toca todos los temas, y de ahí empecé a hacer pequeñas coberturas cuando se hablaba de las minas, cuando se hablaba de proyectos inmobiliarios, ¿no? Pero era muy poco. Desde hace 3 años me integro a Causa Natura Media de lleno a hacer periodismo de investigación en temas ambientales, justo en un interés de profundizar más en los temas. A veces todo se queda en un reporte, y a mí me interesaba como poder investigar más a profundidad las causas más, de manera más integral de estos problemas ambientales y de cómo impacta la vida de las personas. Y también me interesa mucho el periodismo, no solo el ambiental, sino en general, porque creo que tiene un potencial muy grande para incidir en transformar la realidad y recuperar estos espacios. ¿Qué dificultades has encontrado sobre todo en cuestión de transparencia con el gobierno, en tanto a la información que tú necesitas para poder profundizar, como comentas, en las investigaciones? Lo que yo me he dado cuenta es que desde el inicio todos los proyectos pues necesitan que el gobierno abra las puertas a esta inversión, ¿no? Desde que el gobierno abre las puertas a esta inversión, facilita muchas cosas para que se instalen, ¿no? Facilita carreteras, facilita infraestructura en materia de servicios públicos, ¿no? Entonces, ahí hay como una mancuerna todo el tiempo entre el gobierno y los privados, ¿no? Cuando se van a llevar a cabo estos desarrollos. El problema es cuando lo hacen sin las autorizaciones, ¿no? Sin los permisos ambientales. Y ahí es donde yo he visto a veces como esta
pues sí, de repente corrupción, a veces también incapacidad de la autoridad para verificar los permisos que tienen todos estos proyectos. Cuando hago mis investigaciones, pues siempre busco datos, ¿no? Me dedico al periodismo de investigación, entonces siempre tengo que meter solicitudes de información para obtener como la información desde una fuente como fidedigna, ¿no? Oficial. Y ahí es donde como que he encontrado estos muros, ¿no? Que no permiten profundizar. Entonces, mucho de la información queda en el vacío, no podemos acceder a ella porque estos actores que pudieran facilitarla, pues no la están entregando, ¿no? Y aún así, el periodismo tiene que continuar y yo pongo, pues solicité las entrevistas a tal funcionario, a tal dependencia o solicité hice esta solicitud de información, todo lo consigno en mi reportaje porque al final pues también hay que ser honestas con la audiencia, ¿no? Y poner quién está haciendo omiso, ¿no? Y quién está obstaculizando el acceso a su derecho de acceso a la información ambiental. Entonces, eh, ¿no te ha desanimado todo esto? Porque ¿cómo puedes estar, pues, produciendo reportajes sin la información básica que es la materia prima? O sea, solamente son conjeturas tuyas o ¿qué otras fuentes de información tienes? Pues no, en realidad yo lo que trato es subsanar también con datos que hay desde la sociedad civil, incluso propios monitoreos míos. Hay veces que encuentro información también en bases de datos públicas que están ahí disponibles, pero que no están sistematizadas. Entonces ahí es donde entra el periodismo de investigación, a bajar esas bases de datos, sistematizarlas, interpretarlos y poder llegar pues a un dato duro, ¿no? De porcentajes, de cuántas concesiones se dieron. El trabajo de hacer periodismo de investigación es encontrar la información, rastrearla a como dé lugar. A veces están en los portales de transparencia de las dependencias, a veces hay una organización civil que está haciendo como el resguardo de las actas del cabildo, entonces tal vez no lo obtuviste por transparencia, pero hay que buscar la manera de encontrarla, ¿no? E insistir en las solicitudes de información, solicitar, impugnarlas, ¿no? Si te dan una respuesta, pero es cansado, puede desanimar en algunos momentos, pero es necesario, ¿no? Es necesario. Y sí, se complementan con las entrevistas. Nunca pongo un dicho, ¿no? Solo porque alguien me lo dijo, sino que lo pongo en contraste con datos y con otra información que encontré. Daniela, en tu carrera, que ya son varios años, ¿podrías distinguir una tendencia hacia mayor transparencia o lo contrario, hacia mayor opacidad? O con los mecanismos que yo utilizo, ¿no? Que es la solicitud de información y que es la solicitud de las entrevistas y el acceso a los portales de transparencia de las dependencias. A mí me parece que están igual, o sea, yo veo igual vacíos, igual retrasos en las entrevistas, evasión de las entrevistas. Yo no he sentido ni más ni menos, ¿no? Como que los retos han continuado similares, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los temas en relación Baja California Sur, en especial Los Ujú. Cabos, que tú consideras de mayor impacto que has trabajado y que has publicado? Pues uno de los más importantes para mí y para la sociedad, porque es un tema de interés público, es el tema de las playas, ¿no? El acceso, el libre acceso a las playas, que es la apertura de las playas del Saltito y el Carrizalito, que están acá en las afueras de La Paz. Eran playas que habían sido cerradas por privados porque decían que el camino atravesaba su propiedad privada, pero esos caminos están en el registro nacional, en la Red Nacional de Caminos. Entonces, yo hice un primer reportaje hace como 2 años y pues ya prácticamente se han mantenido abiertas esas playas y pues es para el disfrute de todas las personas que vivimos en La Paz y que visitan también la ciudad. Y también el caso de unos clubes de playa en Pichilingue que tenían exceso de mobiliario en su concesión. En ese caso habían instalado un cerco gallinero y habían puesto cintas, ¿no? Para que las personas no pudieran pasar horizontalmente por la playa. Y entonces también hice un video y unas notas
lo retomó Metiches por Naturaleza, que es una iniciativa también de difusión a denuncias ciudadanas, y se hizo un escándalo en La Paz y pues acudió el Ayuntamiento de La Paz a clausurar porque no tenían el aviso de funcionamiento, me parece, que es para tener actividades comerciales, y también la Profepa, y la causa de la clausura por parte de Profepa fue por el uso excesivo de mobiliario y bloqueo del acceso. Esos dos casos se me parecieron como muy interesantes porque también visualizan el impacto que puede tener el periodismo para transformar la realidad y para que beneficie a la comunidad. Uno de los temas que voy a estar cubriendo próximamente es, tuve una beca para ir a cubrir la cumbre climática, la COP30 de la ONU, donde se van a reunir 198 países para hablar sobre los impactos del cambio climático y cómo van a reducir el calentamiento global hacia 2035. Entonces voy a estar en Brasil cubriéndolos y voy a estar haciendo resúmenes todos los días de cuáles son los acuerdos a los que se llegan, ¿no? Entonces eso lo pueden leer igual en Causa Natura Media, en Climate Tracker, Latam, y también en mis redes que son Daniela Reyes, periodista en TikTok, en Instagram, y también estoy en YouTube y en Twitter también. ¿Has tenido amenazas, has tenido, digamos, situaciones desagradables por dedicarte a esto? Pues afortunadamente no. Yo soy muy cuidadosa en cómo hago mis investigaciones, hago muy bien mis mapeos de actores, mis mapeos de riesgo, yo sé dónde sí puedo hablar, dónde no y cómo decirlo, ¿no? Como decíamos, no es dejar de hablar de los temas, pero sí es ser estratégicos y no colocarse en riesgo. Y afortunadamente hasta el momento no he tenido un ataque directo, pero en una ocasión a mis fuentes sí. Afortunadamente no pasó a mayores, solo fue una amenaza y fue de una amenaza de algo que no teníamos para nada en el radar, ¿no? O sea, no nos lo esperábamos, por más que hubiéramos mapeado y hecho estos análisis, no lo hubiéramos identificado. Y existe siempre el riesgo, ¿no? Siempre existe el riesgo porque no sabes qué va a haber involucrado, pero al menos sí blindarte y tener protocolos para saber cómo actuar y minimizar esos riesgos, ¿no? Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a colegas tuyos que se dedican al periodismo y los que quieren también incursionar en Ujú. el periodismo ambiental? Hace falta mucho, ¿no? Mucha cobertura de periodismo, hay muchos temas. Es fascinante también todo lo que aprendes al hacer estas coberturas y animarles, ¿no? A que le entren a este mundo. Van a tener también muchas satisfacciones, ¿no? De como en estas luchas que se ganan, ¿no? Por recuperar una playa, por recuperar un camino, por recuperar una duna, ¿no? A la sociedad en general pues que valoren también el trabajo periodístico, ¿no? Que hacemos todas las periodistas y que hacen los reporteros y reporteras, ¿no? Presentadoras de noticias, porque de verdad ponemos mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha dedicación, compromiso, entregamos nuestro tiempo, sacrificamos muchas cosas para poderles dar pues esta información de primera mano, ¿no? Y que todo esto pues siempre es en colaboración con las comunidades, ¿no? O sea, yo digo que se bloqueó tal playa y tal, pero también todas estas luchas han sido por el acompañamiento social, ¿no? Que ha habido de manifestaciones, de personas que publican las notas, que reaccionan, ¿no? Que hacen llegar el mensaje a las autoridades también. Daniela Reyes, gracias a la periodista de Gracias. temas ambientales, Daniela Reyes, que está, como aquí lo señalamos, en Causa Natura Media. Así es. Y también Daniela Reyes, periodista, ¿no? Así es. En mis redes sociales ahí me encuentran. Y es contenido muy diferente, el que escribo y el que sale en redes sociales. Así que los dos vayan a leer Causa Natura Media y vayan a ver mis redes como Daniela Reyes Periodista. Muy bien, muchas gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, justo ahora vamos, después de platicar sobre el periodismo ambiental, ahora vamos hasta Quintana Roo, a uno de los 11 municipios de Quintana Roo, es uno nuevo, lo que estaba Benito Juárez, donde está Cancún, la Ribera Maya y todo esto, ¿no? Ahí está con nosotros Guadalupe Velázquez, ella es hidrogeóloga, pero pues muy comprometida con su comunidad en temas ambientales, como lo hemos venido platicando, y le damos la más cordial bienvenida hasta allá, hasta la otra península
Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y exacto, estamos de punta a punta, de extremo a extremo. Pero allá, como acá, tenemos problemas ambientales. Allá no se diga, ¿no? El problema del sargazo, que pues, aquí lo conocemos. Pero hay otros, ¿no? Que a veces afectan a las comunidades porque son decisiones, pues, a nivel de autoridades municipales e incluso estatales y muchas veces federales. Y si no hay pues, un frente ciudadano, es difícil, pues, contrarrestar los efectos que muchas veces no son para bien de la comunidad, sino para servir ciertos intereses individuales o colectivos. Cuéntanos, ¿desde cuándo tú comenzaste a involucrarte en temas que afectan a la comunidad allá en Quintana Roo? Pues de hecho, desde que llegué aquí, me parece que nuestras sociedades deben de ser sociedades activas, estar atentos, ¿no? Pendientes de lo que dictan las leyes y pues también hacer valer o manifestar primero y luego hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Todas las leyes están pensadas o al menos en teoría para fortalecer tanto participación social como un bienestar social, ambiental, de salud, ¿no? Entonces, pues a veces hay necesidad de recordárselo a nuestros representantes políticos, ¿no? O públicos, funcionarios públicos. ¿Y cómo es que empiezas pues, a realizar un activismo? Porque esa es la palabra, ¿no? Aparte de que existe el periodismo y la denuncia ciudadana, pero también hace falta pues, unirse con, pues, ciudadanos que padecen o sufren el mismo problema. Quizás sea lo más difícil a veces ponerse de acuerdo con los mismos ciudadanos, ¿tú crees? Sí, creo que una desventaja que tienen las sociedades es que no hay una manera efectiva e incluso a veces hasta confiable de coordinarnos, ¿no? De ponernos de acuerdo. Eh, Creo que, que muchos podemos pensar o darnos cuenta evidentemente de algo que no está funcionando, pero no siempre hay un hilo conector efectivo. Entonces, nosotros en Puerto Morelos somos varios vecinos y por su característica de que existe aquí centros de investigación como el campus de la UNAM, del Centro de Limnología y Ciencias del Mar, está también INAPESCA, bueno, ahorita está el Jardín Botánico que pertenece a Ecosur. Entonces hay centros de investigación que han favorecido que haya pues ciudadanos preparados desde el punto de vista técnico. Y creo que eso ha ayudado, eso ha delineado un poquito la identidad de esta población, que de forma natural nos hemos conjuntado como sociedad para pues manifestar lo que consideramos que se debe respetar, tanto derechos a la naturaleza como a nosotros como ciudadanos. Justo. Ok. Guadalupe, ¿y en qué, digamos, qué ejemplos tienes de activismo en donde hayas, pues, requerido del apoyo de la comunidad y haberse unido, por ejemplo, para haber enfrentado alguna amenaza ambiental, alguna cuestión específica de tu comunidad? Pues una exitosa y que fue de las primeras en las que pudimos participar como comunidad organizada fue cuando el famoso Dragon March, que de una manera súper mañosa habían otorgado permisos para que se pudiera construir, ellos lo anunciaban como un centro turístico. Lo que nos dimos cuenta es que las autorizaciones para deforestar el terreno coincidían completamente con lo que era el proyecto que habían presentado, ¿no? Entonces, había mucha maña en cuanto a cómo habían tratado de coordinar las autorizaciones de deforestación con lo que pretendían detonar. Y ellos lo anunciaban como un proyecto turístico y comercial, ¿no? La realidad es que cuando se revisó la documentación, pues lo que iban a construir era una mini ciudad, eran 700, si mal no recuerdo, pero esto fue hace mucho tiempo, 2012,
cerca de 800 viviendas para los ejecutivos extranjeros y como 20 bodegas para exhibir mercancía. Entonces realmente querían disfrazar un proyecto económico o comercial como si fuera turístico. Y además cometieron muchos errores en que ellos habían solicitado supuestamente la construcción de una planta de tratamiento y desalinizadora, lo cual ni siquiera es necesario para la zona. Entonces había muchísimos defectos en la autorización ambiental y afortunadamente yo creo que también parte de ese éxito fue que hubo oposición dentro de la parte política. Yo creo que eso es bien importante que como ciudadanos aprendamos a defender que haya diversidad política, ¿no? No puede ser que un solo partido gobierne por tantos años, lo vivimos con el PRI y ahorita hay una tendencia tal vez a que queremos irnos del otro lado, ¿no? Pero siempre tenemos que defender el que exista leyes que realmente protejan y garanticen la participación ciudadana. Y en el caso de Dragon Mart, creo que nos ayudó mucho que había gente dentro de las secretarías que pusieron atención a lo que reclamábamos, lo reconocieron como algo original, ciudadano, que creo que fue el error que se cometió con el Tren Maya. Al Tren Maya se le empezó a calificar desde el gobierno que los que participaban tenían intereses políticos y la verdad es que era un interés ciudadano, eran buzos, espeleólogos que conocían perfectamente la zona donde se construyó pasa la vía del tren y no les hicieron caso, ¿no? Lamentablemente ahí creo que hizo falta un peso político que escuchara esas voces ciudadanas y que pudiera poner a la luz que era una demanda original con un sustento técnico en las violaciones ambientales. O sea, digamos que el proyecto del Tren Maya, ahí sí, por más esfuerzos que hicieron para detener la destrucción de la selva y comunidades indígenas, pues ganó el gobierno federal. Pues impusieron, porque no podemos decir que ganó, Bueno, porque impusieron, claramente porque nunca violó. presentaron estudios de impacto ambiental, ¿no? Violaron totalmente las leyes ambientales y más bien resolvieron de una manera impuesta, ¿no? El proyecto. Y tristemente creo que lo que ahorita se percibe en Tulum, eh, que hay ya, por ejemplo, noticias, ¿no? En los periódicos de que ha disminuido significativamente el turismo. Parte de ello fue por la imposición también de la famosa área natural protegida para el jaguar, que cometieron el error de poner los límites colindando, o sea, de manera adyacente a lo que es la zona arqueológica. Entonces, para que uno pueda acceder a la zona arqueológica, a fuerza tenemos que pagar el entrar o cruzar ese espacio de acceso del área natural protegida para el jaguar. Y creo que eso también es un error craso, porque además bloquearon accesos que eran públicos a la playa y ahora si tú quieres ir a la playa, tienes que pagar la cuota de esa nueva área natural protegida, que además, desde mi perspectiva, está muy mal hecha porque hicieron como dos áreas, ¿no? Es una sola área natural protegida, pero tienen dos zonas geográficas y una le llaman que es la zona núcleo, la cual tiene muchísimo menos sentido que sea núcleo. ¿Por qué? Porque está mucho más cercana de accesos turísticos, de dinámicas comerciales, pero así lo impusieron. O sea, la verdad es que creo que si algo ha mostrado lamentablemente muchas de las políticas del gobierno actual es imposición, una imposición violando los derechos de participación, violando los derechos de solicitud de auditoría y tal. Oye, ¿qué hacer ante pues, un impedimento tácito que ya estamos viendo por todos lados? ¿Vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena seguir
manifestándose con diferentes acciones y si estas funcionan de alguna manera, aunque sea de que no están de acuerdo, ¿cuáles son las que tú crees que todavía pueden funcionar en sentido de son manifestaciones, pues campañas a través de redes sociales, a través pues, de periodismo ambiental o pues, de presencia física quizá en plazas? ¿Qué esperanzas puede haber o qué es lo que han pensado para no dejar la lucha o si ya pues es mejor resignarse? Tuvimos una muy, muy triste experiencia que sí mermó mucho de la participación ciudadana. Primero comento esto y luego te comento un poquito de qué creo que debemos seguir haciendo, porque eso fue en el primer ejercicio político que tuvo este municipio. No estábamos de acuerdo en cómo se estaba disponiendo de una inversión para obra pública, que fue en una remodelación del parque que está del lado del puerto. Primero, el presupuesto era muy alto y no tenía congruencia con lo que querían hacer cuando éramos todavía un municipio de recién creación con muchas otras necesidades en temas de salud, en temas de saneamiento de agua residual, en temas de construcción apropiada de vías, tránsito. Entonces consideramos que la inversión al parque no era relevante en ese momento y sobre todo el presupuesto. Entonces, igual, mucho de nuestras participaciones, justamente por la personalidad o la identidad que tiene Puerto Morelos de conjuntar gente técnica, pues están muy bien revisados los documentos, nos aseguramos de que lo que estamos manifestando tenga un respaldo legal o sea, jurídico y ambiental, ¿no? O sea, entonces a pesar de que solicitábamos que nos escucharan antes de que hicieran la inversión, en la noche, a medianoche, empezaron a meter maquinaria para que destruyeran el parque que existía e hicieran uno nuevo. Entonces empezaron a correr la voz y en plena madrugada, pues muchísimas decenas de vecinos nos reunimos en los puntos de acceso y no nos dejaban pasar. Total, que pues realmente no había ningún artículo que les permitiera a ellos prohibirnos el paso hasta el parque. Cruzamos el manglar, que son cerca de 2 kilómetros, caminando porque no podíamos entrar con vehículos. Y ahí empezaron a echar a andar maquinaria y tal. Total, que esta resistencia se mantuvo toda la noche y al siguiente día, no recuerdo ahorita exactamente la hora, pero mandaron gente de la policía y detuvieron ciudadanos. Ah, sí. Lamentablemente ellos terminaron encarcelados por unas horas porque no había tampoco una justificación para haberlos metido al bote. Y entre lo que los pudimos rescatar, o sea, argumentando, y que los dejaran salir, pues fue realmente una actitud extrema para lo que habíamos vivido en este lugar y eso mermó bastante, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que estamos de acuerdo en las políticas que han llevado a cabo y considero que sí es necesario que siempre existan tanto periodistas como ciudadanos que cuando estemos inconformes encontremos maneras de congregarnos. En un sentido, ahorita todavía es a través de redes sociales, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente algunas veces, justo para mantener la seguridad de los ciudadanos, no es tan fácil decir quién eres atrás de esa red, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero creo que lo importante es que como comunidad no perdamos el interés de estar pendientes de quienes nos representan, por ejemplo, para ser diputados, para ser senadores. En teoría, ellos serían los representantes más cercanos de los ciudadanos a quienes nosotros tenemos que acudir para manifestar una inconformidad. Si ellos, como ahorita lo vemos, lamentablemente hay mucho debate, ¿no? Ahorita lo que está ocurriendo en el Senado,
en la Cámara de Diputados y la de Senadores, con muchas La ley de la leyes reforma de amparo, que pues esto pone en riesgo precisamente los intereses colectivos, ciudadanos. ciudadanos y pues, Exactamente. Exacto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que defender, número uno, es que haya pluralidad en la representación política y que no perdamos esperanza como ciudadanos y no perder las oportunidades que tengamos de manifestar nuestras inconformidades, encontrar formas seguras y confiables, sobre todo entre ciudadanos, para mantenernos en contacto con aquellas violaciones a nuestros derechos, ¿no? No es fácil, pero creo que nos ayuda un poco el tema de las redes. Sí, efectivamente, es un derecho a la rebeldía y sobre todo cuando esta rebeldía pues no está basada en un capricho o en una ideología, que también sucede en muchos casos, pero en lo específico de nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con el medio, con el ambiente y con nuestro entorno y con la viabilidad futura, ¿no? De la salud de los ciudadanos. Yo creo que ahí sí se vale pues que sean expertos los que determinen el rumbo que debe de seguirse y en caso de que se estén violando leyes o incluso acuerdos internacionales, como sucede muchas veces en el patrimonio ambiental, que pues va más allá de nuestras fronteras, y que desgraciadamente los gobiernos, cuando van concentrando el poder y se van volviendo más autoritarios, pues dejan de lado esta protección, ¿no? A los bienes ambientales y ciudadanos y pues se dedican más a los proyectos faraónicos y de relumbrón. Ahora, fíjate aquí, por eso es importante y qué interesante aquí se conectan los dos temas que tenemos hoy en la mira. Y es, ya lo mencionó dos veces Guadalupe, creo que vale la pena hacer hincapié en esta alternancia que debe haber de poder, es decir, no, que no se eternice el mismo partido, el mismo grupo en el poder, y que es decir, esto permite esta alternancia, pero también lo que es el voto diferenciado, que permite que existan otras fuerzas políticas y no la siempre la pluralidad, ¿no? misma. Es una pluralidad política que va a permitir después una alternancia. Por esto el ecosistema político tiene que permitir la existencia de diferentes formas, expresiones, y no una misma siempre que concentre el poder a niveles como lo estamos viendo ahora en nuestro país, que es absolutamente escandaloso ya que todos los poderes estén concentrados en un mismo grupo político, de una ideología, ¿no? Hasta que de ahí mismo surja pues la escisión, ¿no? Como sucedió en el PRI. Guadalupe, Este, el tiempo es un tirano, pero ¿cómo sería una última reflexión? Ojalá pudiéramos tener más tiempo y en otra ocasión ampliarlo. ¿Y cuál sería la última reflexión en esta temática? Y también que nos dijeras dónde podemos ver lo que estás haciendo ya o dónde has estado participando para conocer un poquito el activismo que a veces se aprende de un lugar a otro, aunque sean diferentes los problemas, pero finalmente la afectación es la misma, que es a los ciudadanos y a las comunidades. Correcto. Mira, nada más quisiera puntualizar algo con Sí, respecto a cómo nos debemos de congregar, unir. Y una de las cosas que debemos defender también es la ley de transparencia que obliga a los gobiernos a publicar la información oficial fue clave. Si nosotros no tuviéramos, si nosotros perdemos ese derecho de acceso a la información oficial, la verdad se coarta muchísimo de nuestro bueno, derecho como de hecho ya ciudadanos. desapareció pues, la opción de El INAI, acceso a la información. el INAI, correcto. Y eso es algo que tenemos que pugnar para recuperar, porque eso fue clave. Poder solicitar oficialmente información nos permite como ciudadanos sustentar nuestras objeciones, ¿no? Eso es uno. Ahora, ¿en qué he participado? Te digo, desde que llegué casi, siempre me sumé a esas dinámicas sociales. Una de las defensas más exitosas, de hecho, esa sí fue exitosa, fue el famoso Dragon Mark. De ahí, el municipio, como éramos
parte de Benito Juárez, nos quisieron, por ejemplo, poner aquí el basurero regional, el tiradero, la zona esta de manejo de residuos sólidos. Y pues nosotros El nos relleno opusimos. sanitario, que en muchas casas es un tiradero a cielo abierto. Correcto, el relleno sanitario, exacto. Y nosotros nos opusimos. Otro fue que intentaron poner aquí lo que yo le llamaba la madre de todas las gasolinerías. Como Puerto Morelos se encuentra prácticamente entre Playa del Carmen y Cancún, que son los dos polos turísticos bastante fuertes, era muy conveniente que en Puerto Morelos pusieran un centro de acopio para gasolina, diésel y turbocina. Pero un error que cometieron fue que lo quisieron instalar a 500 metros del área urbana. Y no queríamos que vivir un San Juanico, por ejemplo, ¿no? Además de que los tanques eran inmensos. Estamos hablando que querían almacenar ahí para todo el estado, ¿no? Lamentablemente Puerto Morelos sigue en la mira con construir un muelle de gran calado para barcos grandes, lo cual abriría justamente que lo que hasta ahora existe como áreas naturales protegidas, llámese el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, llámese la biosfera del Caribe, y ahorita tenemos una área natural protegida en los manglares. Bueno, todas esas áreas que se ha trabajado para que se defienda un poco los ecosistemas están en la mira, lamentablemente, de convertir Puerto Morelos como uno de los centros para arribo de barcos comerciales de gran calado. Y cambiaría Eso su vocación totalmente, ¿no? completamente, o sea, se iría abajo todas los esfuerzos que se han hecho por tener leyes y programas que protejan el medio ambiente, ¿no? Y a mí me queda claro, desgraciadamente las autoridades no lo ven así, pero a mí me queda claro que hay infinidad de ejemplos alrededor del mundo de si nosotros no protegemos el medio ambiente y sus ecosistemas, tarde o temprano tenemos que pagar las consecuencias muchísimo más caro que lo que representa las estrategias y planeaciones de conservación. Luego, el famoso Tren Maya, que querían hacer una vía alterna a la carretera federal, porque una característica en Quintana Roo es que solamente tenemos una sola carretera que conecta a todos los municipios y no hay realmente vías alternas, o sea, tenemos un problema muy serio de vialidad y querían construir una desviación de esa carretera que pasara por todo el pueblo de Puerto Morelos. Pero pues eso era una locura, cuando tienes escuelas, tienes el No, municipio, no. tienes zonas habitacionales, o sea, tienen que construir, y creo que Yucatán ha mostrado un mejor ejemplo pues de estrategia, porque todos los pueblitos les han hecho como su periférico, ¿no? Entonces, si uno va por la federal, no tienes ya que cruzar el pueblito, le das la vuelta por la periferia. Y aquí nos querían pasar la carretera a la mitad del pueblo. Entonces nos opusimos, afortunadamente fue exitoso. Ahorita a mí me han invitado a participar en diferentes comités, el comité del PDU, que es el Programa de Desarrollo Urbano, y el del POEL, que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local. Lamentablemente lo que he visto es que una o dos voces en esos comités donde participan 15, 20 representaciones, tampoco es efectivo. Pero bueno, es en lo que he estado involucrada. También ahorita estoy dando clases, he dado clases en la universidad, en Anáhuac, en La Salle. Ahorita estoy dando clase aquí a nivel local en Puerto Morelos, en la técnica, en la secundaria técnica. Y eso me permite influir un poquito en el pensamiento crítico que deben de tener los estudiantes. Gracias, Guadalupe A Velázquez. ustedes, Gracias, muchísimas señor. gracias. Buena Ya, noche. bueno, Quintana Roo. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Seguimos con más. No se vayan. Vamos a cambiar de tema, aunque pues yo diría que es
una variación sobre el mismo tema, ¿no? Estuvimos hablando del periodismo ambiental, estuvimos hablando del activismo ambiental también y de lo que una sociedad organizada, una sociedad civil y comunidades que se ven afectadas y se unen pueden lograr cosas, aunque pues la fuerza federal o pues estatal o municipal muchas veces vence, ¿no? Pero si no fuera por estas eh, pues luchas ciudadanas, pues quién sabe qué pasaría, sería peor, ¿no? Todavía, si aún así, siempre pues imponen, dizque con la ley en la mano, pero creo que es importante, ahorita que hablamos de pluralidad, de que surjan nuevas corrientes políticas y está surgiendo una que se llama Somos México, Somos MX, que ya está muy avanzado y nos va a platicar sobre cómo va este proyecto de partido, de un nuevo partido político a nivel nacional. Flavio Díaz Mirón, que se encuentra en la ciudad de La Paz, pero le damos la más cordial bienvenida porque sabemos que no solamente es para Baja California Sur, sino también es un esfuerzo que se está logrando a nivel nacional. ¿Cómo va este proyecto de nuevo partido, Flavio? Bienvenido, antes que nada, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, mi querido Armando. Mucho gusto saludarte Bienvenido. nuevamente. Es un placer platicar con ustedes sobre este proyecto ciudadano. Nos quedamos en la parte pasada sobre un punto filosófico que mi querido Justo subió a la mesa, que es precisamente lo que estás tocando tú. Hablamos en el programa de ayer en Los Caos a la Carta, ¿no? Exactamente. Y estamos dando continuidad en este programa de La Mira a los que nos ven y que se va a quedar ahí en cabovisión.tv por si usted lo quiera ver. Y hablábamos precisamente, justo tocaba el tema filosófico y a los que no vieron el programa o no escucharon, justo, ¿por qué no retomamos un poquito lo que platicábamos con Flavio la tarde de ayer? Claro, si no mal recuerdo, hablábamos desde una dimensión un poco más filosófica, ponerle una definición un poco más a fondo a esto de la política ciudadana o hacer políticas de la ciudadanía. Ponía yo sobre la mesa este tema de que para mí un ciudadano es mucho más que un político partidista, es decir, cuando el ciudadano va a votar, es quien tiene el poder y lo entrega temporalmente a quien elige, ¿no? En la urna. Y en ese sentido, un ciudadano nunca es oposición per se, está por encima de ser poder o incluso de ser oposición. Y en ese sentido, sí, me queda claro que una iniciativa política tiene que empezar desde ser ciudadanía y luego ya convertirse en una fuerza política, en una clase política, ¿no? Que también está, desgraciadamente, pues muy devaluada esta función hoy en nuestro país. No hace falta más que ver qué clase de parlamentarismo tenemos hoy por hoy en ambas cámaras, ¿no? Quizás sea un buen punto de partida, ¿no? El concepto que se tiene actualmente de la clase política, que no es, la verdad, el mejor de los conceptos. Es más, yo creo que si a los niños de la escuela les preguntan, oye, ¿qué hace tu papá? Yo creo que le daría vergüenza decir que su papá es político, ¿no? Incluso hay un chiste de eso, pues, no lo quiero decir porque le da vergüenza, porque está bastante devaluada la postura o la pues profesión, digamos, de ser político. A menos que eduques a tus hijos para que en los juegos de fútbol te digan que ganaron porque compraron al árbitro, ¿no? Exacto. Y si eso es una manera de educar a un pueblo que tenía una gran ventaja sobre muchas otras naciones del mundo, no quiero decir que íbamos muy bien, quiero decir que íbamos mejor de lo que estamos. Hemos perdido mucho de lo que hicimos, hablamos en el programa anterior. Por supuesto que antes teníamos instrumentos que otorgaban un balance de poder, que frenaban a la autoridad en sus ejercicios, valga redundancia, de gobierno o autoritarios. Y tú como ciudadano tenías defensas,
Tu defensa natural mayor era, para empezar, tener un poder judicial federal competente, independiente. Autónoma totalmente, claro. ¿Sí? Ahora no lo tenemos. Ahora vemos bodrios de reuniones en la Suprema Corte de Justicia y en donde unos se pelean con otros, el otro no sabe poner orden porque no hay formación. Y si tú eres un gran inversionista, mi querido Armando, y quieres meter una planta para hacer automóviles en el Bajío o ampliar la que tienes, tu decisión va o ronda los 3,000 millones de dólares. Hoy no los metes. Hoy nos peleamos por el concepto de que sí, estamos bien en inversión extranjera. No es cierto. Estamos bien en reinvertir las ganancias que tiene la inversión extranjera ya asentada en México, pero no hay nueva, pues no hay nueva. No hay nueva. Lo que llaman los gringos un greenfield no existe. Entonces, por supuesto que ahora sí entrando, como comentaba justo, pues evidentemente nosotros los ciudadanos nos sentimos ultrajados. ¿Qué posibilidades hay? Porque tú sabes que el poder pues no se entrega por la buena y generar una fuerza política nueva en este momento pues va a costar sangre y Hay muchas fuerzas que no les conviene. Espero que más sudor y lágrimas que sangre, ¿no? Sí, señor. Mira, es importante lo que dices porque el tema de nuestro entorno es un tema que se usa en este país con fines políticos. Digo, el ejemplo más claro de que les vale un bledo el tema de la diversidad y de la naturaleza es la construcción del Tren Maya. No estoy diciendo que sea buena o mala idea. Lo único que estoy diciendo es de que para tener un proyecto de ese tipo tienes que tener dos cosas. Una muy técnica, que es un proyecto técnico, un proyecto técnico ejecutivo, y la otra muy importante es una que le llaman MIA, manifestación de impacto ambiental. Y pregunto yo a la mesa, ¿qué nos la presentaron la mía del el Tren Maya? Por supuesto que no. Entonces mi punto es Lo que... acabamos de constatar con un activista precisamente de Quintana Roo, que está reafirmando lo que tú dices. No hubo, la impusieron. La impusieron. Entonces, por supuesto, justo que yo creo que debe de haber un capítulo importante y permanente, no circunstancial, que no sea una idea que se le ocurre al presidente o a la presidente. Es un tema toral que nos va a dar viabilidad futura. Si no votas, no te quejes. Es increíble que todavía la mitad de los mexicanos sigamos desperdiciando este deber y derecho de ejercer el sufragio, ¿no? Yo entiendo que se ha perdido muchísimo la esperanza la motivación, ¿no? Para ejercer el sufragio. Pero Julio, es increíble que sea pero estamos aquí hablando de la mitad del país. Hay una razón también, justo, es que dices, prefiero no votar porque no hay quien, no me convence ninguno de los que están postulándose. Claro. Y es aquí donde yo pregunto, ¿qué somos en México? ¿Qué somos en MX? ¿Quiénes son los que están iniciando esta idea, este proyecto? Si no son quizá priistas renegados o panistas renegados o del MC o incluso hasta morenistas que no les dieron cueso y pues se van a otro partido. ¿Cómo saberlo los que no tenemos conocimiento de este proyecto? Aquí caben todos. No estoy diciendo que nosotros vamos a ser un refugio de egresados de las universidades del mal. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es de que nacimos de un movimiento ciudadano, si se acuerdan ustedes, Frente Amplio por México. Fue un experimento extraordinario que tuvo un resultado extraordinario con un fin fatal. Porque el que no entienda que fue ilegal todo lo que pasó, todos los fondos que pusieron para apoyar a Claudia, si no lo entienden que fue ilegal, entonces estamos, ahora sí, como decía justo, cuando en el Ágora, pues los que no votaban eran porque eran un imbéciles o, dicho más suavemente, idiotas. Habría que ahora
deducir un poco con lo que está pasando con el huachicol fiscal, porque los recursos que se generaron, ¿no? pues ya se está pues cada vez descubriendo, o es lo que se dice, que fueron a fondos políticos o a objetivos políticos. Bueno, yo no tengo ninguna duda, por supuesto, en mi calidad de ciudadano común y corriente, no tengo forma de probarlo, pero si tú unes esa aseveración, que es una aseveración, digamos, que la lógica nos dice, nos hace pensar que así fue, pero con todo lo que está pasando, todavía con reformas como la del amparo, nos quieren quitar los instrumentos que nos daban primero, nos daban la fe a nosotros los ciudadanos de la legitimidad en contra de los actos públicos. Y lo que estamos queriendo hacer en Somos México es precisamente invocar al amor que le tienes o le tienen que tener los ciudadanos al país para participar en la cosa del país, porque si no, lo que está pasando ahorita, que es una vertiginosa pérdida de los derechos individuales que tenemos tú y yo como mexicanos, que si no reaccionamos vamos a terminar perdiendo todo. Ahora, pasando a la cuestión ya práctica y técnica, ¿en qué va este partido de Somos México? O sea, es un proceso que lo dictamina el INE, ¿sí?, para poder primero registrarse como partido. Sí, señor. Ahora, ¿ese qué tiempo lleva y en qué van ustedes? Se tienen que celebrar 200 asambleas en distritos federales electorales en toda la República. Vamos en 170. Ahora, ¿cuándo son esas asambleas? Y no sé si quieras invitar a la gente a que participe, obviamente los de Los Cabos o los que nos vean en Baja California Sur. La primera es en La Paz, el día 8 de noviembre a las 4 de la tarde, en un lugar que todavía estamos definiendo. En Los Cabos es el 24, el domingo 24 de noviembre, también a las 4 de la tarde, en un lugar que está por definirse igualmente. Entonces, esas van a ser los dos hitos de asambleas que nosotros tenemos que proveer. ¿Y qué pasa en esa asamblea? O sea, llega la gente, se reúne, hay discursos de parte de los que ya pertenecen o que ya están identificados como miembros de este proyecto de partido. El orden del día está compuesto principalmente por un punto: que emitan su voto respecto de si están de acuerdo o no de organizar de que Somos México se convierta en un partido político. Nada más. Ahora, supongamos que terminan las 200 asambleas. ¿Cuál es el límite de fecha para que se cumplan las 200 asambleas y luego qué sigue? Mira, estamos previendo y nosotros consideramos de que si todo se cumple como estamos comentándolo, para el cierre del primer trimestre del año entrante estará el reconocimiento de Somos México como partido político. ¿Y ya van a poder participar en las elecciones del día 27 del año 2027? Sí, nosotros solos, porque hay una disposición que te evita. No puedes aliarte con nadie. No te puedes aliar, pero por supuesto que de ahí viene un proceso extraordinariamente democrático, muy abierto, que es la elección de nuestros representantes del partido político Somos México, que se realizará a través de una elección primaria. Bueno, pero por lo pronto nace un partido, nace una nueva opción y también la posibilidad de que participen en las elecciones, bueno, que aquí son muy raras, ¿no? Porque la elección para el Poder Judicial de 2027 no son partidos, pero de alguna manera, pues la gente va a saber que ya hay otro partido, aunque no tengan que ver con la segunda mitad del Poder Judicial, que esta cuestión es que esa es otra cosa. Oye, pero va a haber otras elecciones en algunos otros estados, quizá, ¿no? Bueno, permanentemente hay. Perdón. Sí. Oye, Flavio, aquí yo te quería preguntar. Dime. Tú habías dicho en algún momento, no sé si ya lo comentaste de nuevo en este programa, que para estas asambleas que están celebrando, no se requiere ser un ciudadano no afiliado a algún partido. Es decir, en esta primera etapa, no importa si alguien está ya afiliado a algún partido, ¿es correcto?
Es correcto. Es que la regla en México es de que la expresión última de tu voluntad política es la que cuenta. Por ejemplo, si yo dije, yo quiero ser priista, soy priista, y en el momento de la elección voto por el PAN, No pasa mi nada. voto es válido. Ok, esa es, digamos, la explicación, pero de hecho, entonces, para estas asambleas que están ustedes invitando, cualquiera que vaya es bienvenido, cualquiera que vaya se puede apuntar con su credencial de elector Sí, y señor. tener voz y voto, ¿no? Sí, Esto es señor. importante que se entienda, porque a lo mejor alguien ya vio y es más, ha habido gente que hasta la apuntan y la afilian sin su consentimiento y a lo mejor esa gente cree que ya no podría asistir. Entonces es importante que se entienda que está abierto. Es importantísimo lo que estás explicando, importantísimo, porque el temor de que eso sucediera inhibiría la participación ciudadana. Y aquí no se trata de inhibir, aquí se trata de invitar. Estamos proponiendo una nueva idea. Esa nueva idea queremos que se convierta en, digamos, en la quinta esencia del partido y que el partido elija a sus candidatos de manera abierta. No. Primero en lo interno a través de la primaria y luego en lo externo a través del ejercicio de quien resulte el mejor para representar al partido derivado de las primarias. Flavio, pues el tiempo nos marca siempre una guillotina amenazante. ¿Cómo concluirías tu participación en este programa? Bueno, primero Somos México es una organización ciudadana, es una organización de todos nosotros que la tenemos que mejorar. Es una obligación de todo ciudadano participar en la cosa pública del país. Somos un país en donde hay gran abstencionismo que se tiene que erradicar a través del convencimiento de instrumentos de comunicación como los que estamos teniendo. Si podemos multiplicar esto que estás haciendo tú, y cosa que te agradezco mucho, mi querido Armando, esto va a tener un fruto, y el único fruto del que se puede hablar es de que en México hay más participación ciudadana en la cosa pública, no hay abstencionismo, y sí vamos a tener por primera vez una fórmula de ser un mejor país. ¿Dónde se puede lograr más So, información? Somos México o somos mx.org, de cualquiera de las dos formas. Llegas ahí, se abre una presentación en donde tiene diferentes secciones, desde nuestros principios hasta afíliate. Y hay un montón de información que le interesaría a la gente. Justo algo final que quisieras decir. Gracias, Armando. Pues, Flavio, muchas felicidades, enhorabuena, que, que, que se fortalezca el ecosistema político de nuestro país, que se pueda discutir ideas, que se pueda abrir la discusión y no haya censura y no haya esta corriente ahora de que te niegan el espacio en redes por pensar de una manera, si esta es distinta al mainstream, ¿no? Qué bueno que exista esto, hay que estar listos para evidentemente enfrentar obstáculos, que los habrá, ¿no? Pero bueno, pues enhorabuena, ya Suprimir estaremos ese estigma de pendientes. la política que está muy mal evaluada, está muy maltrecha y creo que hay luz todavía para una política honesta y necesaria para mejorar el país en el que estamos viviendo, que deja mucho que desear todavía en esas cuestiones de gobierno. Invítanos más seguidos, mi hermano. Claro, así lo haremos. Gracias, Flavio Díaz Mirón. Él es uno de los pues, participantes e integrantes de este proyecto que se llama Somos MX, Somos México, como usted lo pudo ver a través del programa. Gracias, que te vaya muy bien. Cuídense mucho, buen fin de semana. Hasta luego. Justo, gracias, buenas noches. Gracias, al contrario. Lo esperamos el próximo viernes en un programa más de En la Mira y por supuesto todos los días en Los Cabos a la Carta de martes a viernes de 2 a 3 de la tarde y cabovisión.tv donde puede ver este programa. Ahí se va a quedar y estaremos compartiendo fragmentos de este programa en especial.